Hola, hola a todos, hola. Vayamos directamente a hablar de lo que tenemos que hablar hoy. Y entre otras cosas deseaba mencionar que estoy haciendo circular de ciertas maneras esta copia de el libro Cazando la Gran Convergencia, que es un resumen de la crisis del límite en sus siquiera 4 aspectos, que vendrían a ser el económico, el político, energético y siquiera, bueno, se menciona muy poco sobre lo que es las cuestiones ecológicas, porque el tema, cuestiones climáticas, cambio climático y demás, es muy vasto en sí mismo y habría significado una gran extensión de datos. Entonces, como son los otros temas los que no se conocen, sobre todo en su relación con el límite, en otras palabras, el problema, la conducta económica keynesiana, ¿no? Que no sabe por dónde ir, no sabe qué hacer, son décadas y décadas de fracasos, de políticas fracasadas. Entonces, sobre todo en ese aspecto, deseaba asociarlos con el trabajo de Dennis Meadows, ¿no? Y de todo ese grupo. Entonces ya no había espacio para hablar sobre cuestiones ecológicas, pero para quienes lo busquen literalmente por el barrio, bueno, por el barrio en el sentido de la ciudad, entonces ahí ya está en la Universidad Mayor de San Simón, estoy vendiendo unas copias. Para los demás está disponible la versión de Amazon en Kindle. Voy a poner un enlace abajo por si les interesa. Pero bueno, de lo que hoy vamos a hablar es, con mucho calor vamos a hablar de los límites de la tecnología, porque la gente parece no tener idea de qué cuernos es la tecnología, cuál es su función de la tecnología en términos generales, ¿no? O sea, todo el mundo sabe dónde está y todo lo demás, pero en términos generales, ¿qué se supone que tiene que hacer la tecnología? O sea, ¿cuál vendría a ser su, ¿cómo se diría?, proyección principal? ¿Cuál es su bendita función principal? Diría que se especula demasiado y se dice demasiadas cosas. Vayamos en primer lugar directamente, digamos, ¿qué es lo que hace la tecnología? La tecnología es una extensión de tu poder. Así de fácil, es la extensión del poder del ser humano. Y se concentra en reducirte y quitarte trabajo. O sea, tú lo que quieres es ser más poderoso, ¿verdad? No quieres ser menos poderoso. Más trabajo es menos poder. Entonces, jamás en la historia de la humanidad hemos tenido una tecnología que nos dé trabajo. Es como si tú tuvieses un celular que puedes agarrar y llamar y conversar. Y un celular que tienes que agarrar y girar así, ¿no? Con tu mano tienes que mantenerlo con fuerza en cierto tipo de frecuencia, de movimiento, de vibración. ¿No? Entonces, ¿qué celular vas a escoger? ¿El celular que te permite llamar fácilmente o el que te da más trabajo? Creo que es obvio, ¿no? ¿Cuál se escogería, ¿no? Entonces, pero si toda tecnología se comporta de esa manera, si toda tecnología nos ahorra trabajo, ¿qué quiere decir eso? que retiran fuentes de trabajo de lo que es el mercado. Siempre lo han hecho. Siempre ha hecho la tecnología eso. Esa es su función, es una de sus múltiples funciones. Bueno, la gente no parece, ¿cómo se dice?, darse cuenta de eso. ¿Por qué? Porque todavía hablamos de, ¿cómo se llama? Las computadoras van a quitar un trabajo. Claro, es lo que hacen. Toda tecnología lo que hace es quitarte trabajo. Tú no quieres más trabajo, tú quieres menos trabajo, siempre. O sea, tener lo mismo, tener las mismas prestaciones y todo lo demás, las mismas posibilidades económicas y tener menos trabajo. Hoy en día el ser humano, que tiene una capacidad laboral increíble, trabaja 8 horas de lunes a viernes, ¿no? Esa es la idea de trabajo, digamos, hoy en día. E incluso hay muchísimos tiempos parciales y todos los demás, y en todo el mundo se está más o menos trabajando en esos ritmos. Claro que cada vez se busca más trabajo, pero eso es porque hay unas deformaciones en la economía brutales. Pero si no,
tendríamos lo mismo con menos trabajo. O sea, el cambio es positivo. Si dejásemos que caminar por el enfoque de beneficio a nosotros mismos, entonces ahí las cosas no estarían tan mal. Bueno, pero el punto es de que lo que siempre hicieron es quitarte trabajo, ya sea el auto que quitaba trabajo a todas las personas que mantenían caballos y todo lo demás, o ya sea, ¿cómo se llama? Infinidad de cosas. Podemos pensar en los telares, o sea, podemos pensar en las máquinas de coser, podemos pensar en cualquier tipo de maquinaria. Siempre lo que ha hecho es quitar trabajo. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú quieres. Tú no quieres más trabajo. No vamos a adoptar una tecnología que te dé más trabajo. Ya. Y en cuanto a lo que es proyección de poder, eso es importante decirlo porque algunas personas piensan que la tecnología va a resolver problemas. Cuando no tenemos ninguna tecnología que haya hecho eso en ningún momento en la historia de la humanidad. O sea, ¿qué problema? En primer lugar, debemos reconocer algo. ¿Cuál fue la persona o la criatura que se benefició más de la tecnología de lo que conocemos? Nuestro ancestro, el Homo habilis. ¿Por qué lo llaman el Homo habilis? Porque podía hacer unas cosas con piedra y los hizo durante más de 1 millón de años, que podía hacer cuchillas, cierto tipo de hachas, podía hacer un montón de cosas, el Homo habilis. Y lo que hemos hecho es encontrar restos de esas piedras con sus huesos, de acuerdo a lo que los cronometramos, no cronometramos, no es la palabra, sino de acuerdo a cómo medimos su antigüedad, sabemos que han estado haciendo ese tipo de materiales durante 1 millón de años, ¿no? Entonces, y también lo hemos encontrado con que, en primer lugar, nuestro ancestro, este bendito Homo habilis, era bastante más pequeño que el ser humano actual. Ese es uno. Después, es más pequeño y más vulnerable que los grandes simios. O sea, es más pequeño que un orangután, es más pequeño que un gorila, ¿no? Más o menos vendríamos nuestro ancestro más o menos cerca del tamaño del chimpancé, creo. Pero, a diferencia de lo que es el chimpancé, el Homo habilis siempre ha estado asociado con huesos de animales grandes. ¿Eso qué quiere decir? Que este pequeño monito, por su organización y por su tecnología, probablemente podía matar a los mamíferos más grandes. Al menos, obviamente, como no tenemos muestras no tenemos fotos ni filmaciones de los Homo habilis cazando a estos mamíferos grandes, no podemos decir a ciencia cierta si los cazaba o si simplemente carroñaba, ¿no? Ese tipo de animales. Pero podemos asumir y especular de que su asociación con ese tipo de huesos es demasiado grande. En otras palabras, cazarse se plantea como una posibilidad real. ¿Y cómo podía un animalito tan chiquitito cazar a algo tan grande? Probablemente organizándose con sus piedras y sus lanzas y sus hachas y todo lo demás. No, esa es una posibilidad, pero no importa. ¿Por qué? Porque de todas formas ya vemos de que es una extensión del poder. Y el problema con la extensión del poder es que puede ir en cualquier dirección. Una vez más, o sea, ¿qué problema resuelve la tecnología? ¿Qué problema resuelve un auto? O sea, tú puedes ir de un lado a otro con tus pies, así de fácil. Con un carruaje también lo puedes hacer. Entonces simplemente incrementa el poder con que lo haces, o sea, más rápido, ¿no? Ese es el gran aporte, digamos, del auto. Pero es un incremento de tu poder, o sea, es un incremento de tu capacidad para hacer eso que ya podías hacer desde que tenías 2 benditos pies. ¿Verdad? Entonces es incremento de poder donde tú quieras llevarla. O sea, tú llevas la tecnología en esta dirección, incrementa tu poder en esa dirección, todo lo demás. Por ejemplo, a ver, la bomba atómica, o sea, es un arma que se ha utilizado 2 veces en la Segunda Guerra Mundial y después no se la ha vuelto a utilizar. Y no hemos parado de tener guerras desde entonces, lo cual es una gran tragedia.
pero no hemos vuelto a utilizar la bomba atómica. ¿Por qué? Porque es un arma que destroza demasiado, o sea, está más allá de todos los principios militares. Tú, cuando todas las conquistas, todas las guerras se dan porque tú quieres algo de alguien o porque alguien quiere el poder, nadie quiere, ¿cómo se dice? Ninguna batalla dinástica quiere destruir y deshacer completamente el país. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Y no tiene sentido militar. Es por eso que no se ha utilizado la bomba atómica desde entonces. Y es una de las muchísimas proyecciones de nuestro poder, del poder humano en alguna dirección. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Proyección de poder. Esa es la tecnología, y proyección de poder en cualquier dirección. No tiene que ser una dirección favorable, no tiene por qué ser una dirección sensata. Es simple y llanamente proyección de poder, y en algunos casos no tiene mucho sentido, como es, por ejemplo, el exceso. Bueno, prácticamente todo el armamento contemporáneo se podría decir, es exceso. O sea, en otras palabras, es demasiado poder para lo que sea tu problema. Y esa es, a grosso modo, la idea que deberíamos tener de tecnología. Porque cuando proyectamos nuestro poder, por ejemplo, a la capacidad de consumo humano, en primer lugar, a ver, Estados Unidos, que tiene un problema enorme de obesidad. No es que gente que está creciendo en altura, no es gente que se está nutriendo positivamente, es simplemente gente que come lo que le gusta. O sea, es un gusto, se juega con el pobre instinto del ser humano de la lengua, y se le otorga comidas y demás que no necesariamente le hacen bien al cuerpo físico, sino que simplemente le otorgan grasa y todo lo demás. Ya, esa es una de las proyecciones. O sea, tenemos inmensa aporte de la tecnología en lo que es cultivo, plantación, producción de alimentos y todo lo demás. Pero, ¿se requiere eso? ¿Se requirió en algún momento? Y la respuesta es que no es para nada. Es saturación, es exceso. Y un exceso que está haciéndonos daño. Y lo mismo sucede con la tecnología en una gran cantidad de campos. Nuestra habilidad para cortar bosques, nuestra habilidad para contaminar los océanos, nuestra habilidad para hacer plásticos que no podemos reciclar, nuestra habilidad para sacar componentes de la tierra, metales raros, aleaciones raras, que no son fáciles de asumir por la naturaleza, y nuestra inconcebible capacidad hoy por hoy de producir basura en cantidades inimaginables. Todo eso es regalo de la tecnología, y es un regalo positivo para nada. Para nada. No es positivo si tú no haces que sea positivo. Una vez más, la proyección de tu poder puede ser buena, pero también puede ser espantosa, puede ser obscena. Piensen en la bomba atómica, que es una monstruosidad. Y no solo eso, la bomba atómica la bomba atómica utilizada en la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y Nagasaki hoy en día no califica ni de cohetillo comparado con las bombas atómicas que se utiliza, que la capacidad atómica de las ojivas actuales. Entonces, esa manera de pensar sobre la tecnología a mí me parece muchísimo más sana, en el sentido de que no todo lo que produce es bueno, todo lo contrario. Tenemos demasiada